Eclesiastés capítulos 10 al 12. No sé si vosotros, pero antes de mi conversión solía decir una frase que era: ¿para qué tengo que hacer la cama si luego por la noche la voy a deshacer igual? ¿Qué sentido tiene? Y la verdad es que no se va mucho de la pregunta central de este libro, que es: ¿la vida tiene sentido? Y el autor va buscando el sentido de la vida por todos los lados, por todos los caminos, experimenta una serie de cosas para decir: esto tiene algo de lógica, esto tal vez sí, tal vez no. Y esa es la pregunta central. ¿Tiene sentido la vida? ¿Tú qué opinas? Vamos a empezar con el capítulo y al final veremos si tiene o no tiene sentido. En el primer capítulo, en el 10, tengo 3 cosas que comentaros. La primera, nos habla sobre el corazón del sabio y el corazón del necio. Y algo a destacar es que te dice que el corazón del sabio está al lado derecho y el corazón del necio está al lado izquierdo. Y dices, ¿cómo es esto? Aquí a lo que se refiere es que cuando hablaban de diestros, en este contexto, de la derecha, esta mano era considerada como el lado de la fuerza, de la habilidad y del favor, es decir, también de la fortaleza. Representaba fortaleza, que alguien era fuerte y bueno. En cambio, la izquierda simbolizaba algo débil y malo. De hecho, hasta la traducción de izquierda llegaba a ser hasta siniestro, que esto lo he observado en el estudio bíblico. Esto para ponernos en contexto. Luego, en el versículo 4 indica: no abandones tu puesto, refiriéndose a que debemos ser fiel a nuestra posición. Por ejemplo, si nosotros pensamos de una idea, debemos ser fiel a esa idea. No podemos ser fiel a esa idea cuando nos apetece o cuando está una persona y cuando está otra persona decir todo lo contrario a lo que pensamos. Entonces se nos anima a tener esa identidad, a ser fiel a nuestros principios, a nuestras ideas, a nuestra posición. Y luego, necio en este contexto significa un pensador denso y confuso. Hablo del contexto de este libro y a lo que se refiere con necio. También que no tiene deseo de trabajar y que cuando lo hace se cansa rápidamente, y además no tiene sentido de la dirección ni meta, es decir, no tiene ningún objetivo fijado. Pasando al capítulo 11, este nos empieza aconsejando la generosidad. También otra de las cosas que nos dice es que aunque el futuro sea incierto, debemos estar preparados. Es verdad que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sí que podemos preparar varias cosas que sabemos que pueden pasar. Obviamente nada es seguro, pero sí que muchas cosas sabemos con gran probabilidad que pueden suceder. Entonces te invita a que estés preparado. Además, también se nos dice a que si nos esperamos a que todo esté bien, nunca vamos a poder disfrutar de esta vida, nos la vamos a perder, porque si decimos, no, esto no lo voy a hacer ahora, en 5 años que puede ser que esté en esta posición, en este puesto de trabajo, no, o sea, lo que puedas hacer ahora, hazlo ahora. O no, dentro de 3 años, porque ahí seguro que estaré en este punto de mi vida. Bien, hay veces que sí que es verdad. Pero, ¿y si no? ¿Y si no estás en ese punto de tu vida? Aquí también justo me hizo gracia porque cuando apareció hace unos días en el Evangelio la parábola de los talentos, siempre cuando la leían decía: es que no logro entender muy bien el significado. Y fijaos que esta parábola se lee y se relee en las misas, además que se hacen
una gran cantidad de homilías de esto y reflexiones que te aparecen por todos los lados. Bien, pues ahí estaba que no lograba, por mucho que me la leyesen, no encontraba el significado. Y justamente cuando volvió a salir estaba leyendo este trozo de Eclesiastés y lo entendí. Por lo menos entendí algo que ya es. Y es que si Dios te da unos talentos, si Dios, por ejemplo, te pide sembrar, siembra, porque Él te ha dado ese don. Si Dios te pide algo es porque sabe que lo tienes. Dios no te va a pedir algo que sepa que tú no sabes hacer. Todo lo que Dios te pide es porque tú lo puedes hacer. Y después de esto vemos esas limitaciones del conocimiento humano, otro punto clave en este capítulo. Pasa a hablar sobre la edad, que la longevidad en este contexto era tradicionalmente considerada como una recompensa. Bueno, en este contexto y en esta época. Entonces te empieza a hablar de la luz, del privilegio, el privilegio y valorar la luz, ver el sol, disfrutar los años. En esta última se centra en disfrutar los años. Pero a pesar de esto te dice, tú disfruta, porque tienes que disfrutar. Estamos aquí, sí que es verdad que sufrimos, pero también hay tiempo para disfrute. Entonces dice, tú disfruta, pero ten en cuenta, tienes que saber que hagas lo que hagas, Dios te va a juzgar. Es decir, tú sabrás cómo vas a disfrutar, si sabiamente o de forma necia. Así que este es el antídoto y la antítesis de esa premisa que nos está repitiendo el autor de Debajo del Sol, de la vida aquí, de la vida terrenal. ¿Cuál es esta antítesis? Que la vida se vive no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Es decir, nosotros debemos de saber vivir y de vivir, disfrutar, pero también debemos de saber qué está bien y qué está mal, y que Dios es un Dios justo. Si a nosotros nos gusta la justicia y que se haga justicia, Dios la hace. Por lo tanto, Él así lo hace. Entonces, aquí aún no lo sabían, en el Antiguo Testamento tenían muchísimo desconocimiento por esa eternidad, pero Jesús vino a dar esa plenitud y a dejar más claro este concepto de la vida después de la muerte. Entonces aquí ya empieza a resolverse esa pregunta de ¿la vida tiene sentido? El capítulo 12 dice algo muy importante y que quiero comentaros. Empieza, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, en tus días de la juventud. Aquí en específico se refiere a estos días. ¿Y por qué? Porque cuando somos jóvenes, todas las facultades son más activas y vigorosas. Además, es que encima son capaces de goces superiores. Cuando somos jóvenes, estamos llenos de energía, podemos hacer muchísimas más cosas. Entonces, aquí dice, acuérdate de Dios en tu juventud. Y mientras andaba, o no sé cuándo, después de leer este versículo, pensaba en esto, en que me siento tan afortunada de haber conocido a Dios en mi juventud. Es que, por ejemplo, pienso en personas que han tenido su conversión hace poco, en personas, me refiero a personas mayores que tienen su conversión más al final de la vida, que oye, que esto también es un milagro. Pero digo, es que es todo un privilegio conocer a Dios en la juventud. Conocerlo en sí es un privilegio, pero desde la juventud y entregarle toda mi vida es una locura, sí que es verdad, porque esto lo escucha un joven y dice, esta tía no está bien de la cabeza, pero es que es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, siempre lo diré, y que es que no hay un día desde mi conversión que me haya sentido sola. Después de mi conversión es que dejé de tener ansiedad, que para mí eso era imposible porque era el pan de cada día, que digo, todos los días pasaba por una ansiedad y venga a llorar y llorar y llorar. Y todas las cosas que pensé que nunca podría dejar
y fui libre. Y así es lo que hizo Dios en mi vida, que ojalá todos nos acordemos de Dios, de que Dios está ahí, tengas la edad que tengas. Aquí habla de la juventud, pero se puede referir a todas las edades. Tengas la edad que tengas, nunca es tarde para volver al Señor o para conocerlo, nunca es tarde. Y de verdad, desde mi experiencia, es lo mejor de mi vida, lo mejor que me ha podido pasar nunca. Soy tan, pero tan feliz. Y miradme, aquí estoy, haciendo una temporada sobre la Biblia y estudiándome la Biblia, algo que no pensaba en mi vida. Dicho esto, vuelve a hablar sobre la eternidad. Y esto es curioso porque, a pesar de ese desconocimiento, aquí dice: el hombre va a su eterna morada. Por lo tanto, está haciendo una conclusión correcta de esa eternidad. El autor, aunque no lo sabe, tiene como esa inspiración para contarnos que hay eternidad. Y luego vuelve al punto de partida de este libro: vanidad de vanidades, todo vanidad. Tras esto viene el epílogo, que esto ya es de la obra de un discípulo del autor. Es decir, este libro está compuesto por el maestro y el autor, que el autor es anónimo y es el que escribe todo para que escuchemos ese gran mensaje o esos gran mensajes que nos quiere transmitir del maestro. Así pues, hace una descripción de Coelet y nos dice que era un hombre sabio, que enseñó doctrina, que ponderó, investigó y compuso muchos proverbios y que trabajó sin descanso inventando, atentos, frases felices y escribiendo con acierto sentencias verídicas. Este libro se suele asociar con Salomón. De modo que la conclusión de este libro empieza diciendo: hijo mío, que esto nos recuerda a Proverbios, de ese padre aconsejando a sus hijos, ten cuidado, nos dice, ten cuidado con escribir muchos libros, porque es algo que nunca acaba, porque podemos pasarnos la vida escribiendo libros y no acabar nunca. Y luego se refiere a estudiar demasiado. Aquí, ojo, que mucha gente se puede aprovechar de esto. Aquí, con lo que se refiere con que tengas cuidado con estudiar demasiado, es que por mucho que estudies, puedes ser el hombre más sabio del mundo y aún así nunca entender ese sentido. Porque Salomón era el hombre más sabio del tiempo y aún así él empezó diciendo que no había conocido esta felicidad por no haber sabido aplicar esa sabiduría. Entonces, a lo que se refiere aquí es, tú puedes estudiar mucho, sí, puedes saber muchísimo, pero hay preguntas que nunca vas a encontrar esa respuesta, porque hay cosas que no tienen respuesta o que la respuesta te llegará cuando te tenga que llegar. Entonces concluye con ese versículo 13 diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El mismo autor del libro, buscando todos los caminos, concluye en este versículo. ¿Y a qué se refiere? A que él ha estudiado las dos posibilidades de ver la vida sin Dios y viendo la vida con Dios. Y es un hombre sabio, hemos visto que lo ha descrito como un hombre sabio. Entonces, él ha experimentado estos dos caminos y concluye con que con el temor a Dios y guardando sus mandamientos, ese es el mejor modo de vivir, porque con Dios todo tiene sentido. Oye, entonces, ¿hacer la cama para volverla a deshacer tiene sentido? Te aseguro que antes de mi conversión me preguntaba esto todos los días y era muy perezosa para hacer la cama y ahora nada más me levanto, la hago. Así que ¿la vida tiene sentido? Claro que tiene sentido. Y allí os he enseñado ese ejemplo de cómo era mi vida sin Dios, que decía, ¿para qué voy a hacer la cama si la voy a deshacer por la noche?
y con Dios, que nada más levantarme ya estaba hecha. Ahí os dejo que reflexionéis. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, de verdad. También pido perdón por si algún momento no me he sabido explicar, lo intento, es unos temas muy complicados de tratar, intento contároslo lo mejor que puedo y nada, eso era todo. Así que espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.